Buenos días tengan ustedes, estudiantes de quinto año. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, cuidándose y protegiéndose, y en unión de todos sus seres queridos. El día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento europeo en literatura. El Renacimiento. Ese primer movimiento literario de la Edad Moderna, ese movimiento humanista que no solo se produjo en la literatura, sino que abarcó todos los campos de los demás artes. Los grandes inventos de la Edad Moderna influyeron en el surgimiento de este movimiento, así como la invención de la imprenta y el papel, que se da en Europa y da un gran impulso a las letras, lo que favoreció poderosamente el desenvolvimiento de la literatura. Por otro lado, con la llegada de los artistas greco-bizantinos a Italia, quienes huían de los otomanos cargados de libros y obras antiguas, se inicia una profunda investigación de la cultura clásica. Así, desde fines del siglo XV se inició e inicios del siglo XVI. Surge en Europa Occidental una afición y ardor casi frenético por las ciencias, las letras y las artes clásicas o antiguas. Parecía que el saber ambiguo de los griegos y romanos renacía, y por eso se llamó Renacimiento a ese despertar de los pueblos y a esa renovación de los espíritus. No podemos obviar la labor precursora de los poetas italianos, Dante, Petrarca y Boccaccio, quienes tuvieron un profundo conocimiento de la cultura antigua. Dedicaron gran parte de su vida al estudio de la literatura griega y de la latina, anunciando así lo que vendría a ser el primer movimiento literario de la Edad Moderna. Fue Italia la cuna del Renacimiento, y los papas y los príncipes italianos sus más decididos protectores. Entre últimos sobresalieron los Medicis, que gobernaron en Florencia y se disputaron el honor de proteger a los artistas y sus obras. Tanto los papas como los príncipes italianos tenían siempre en sus palacios mesas y alojamientos a disposición de artistas y sabios. De Italia se propagó pronto el Renacimiento por el resto de Europa, de tal manera que en el siglo XVI España, Alemania, Inglaterra y Francia iniciaban este nuevo periodo de la literatura. Cabe destacar también la labor de los humanistas en el Renacimiento, quienes eran eruditos, amantes de las letras clásicas o humanidades. Por ello, se afirma que el Renacimiento es un movimiento cultural humanista de inspiración clásica. Los que se opusieron al Renacimiento fueron llamados despectivamente oscurantistas. Tenemos las imágenes de los artistas renacentistas. Características: resurgimiento de las tradiciones literarias de la antigüedad griega y latina. Se imitan a los antiguos buscando rivalizar con ellos, aspirando a reproducir los géneros poéticos por ellos tratados. Culto a la belleza. Los renacentistas transforman el gusto literario donde la forma, el estilo y la armonía de la obra literaria cobran suma importancia. Renovación del espíritu cultural europeo. Los escritores abandonan cada vez más la influencia de la religión para optar por una nueva corriente renovadora y moderna. Recogen parte de su inspiración en la metodología clásica antigua y en los temas campestres de la antigüedad. Propugna el desarrollo integral del hombre. El renacentista busca la formación total del hombre. El Renacimiento en Italia.
Nicolás Maquiavelo. Nació en Florencia en 1469, célebre tratadista político e historiador florentino. Su mayor obra fue El Príncipe. 1531 inaugura una nueva terminología. En El Príncipe, Machiavello expone la manera en la que el soberano debe llegar al poder y cómo mantenerse en él, utilizando en algunos casos la mentira, la astucia y la crueldad. Bueno, como todo político, ¿no? O como todos aquellos que quieren llegar al poder. Porque en la política el fin justifica los medios. Frase que sintetiza la filosofía política de Machiavello. En El Príncipe, esta obra nace de la acción comprometida de los asuntos políticos de Florencia y de la Italia de su tiempo. Creo que esta obra la han leído todos los políticos. Sus obras, como ya dijimos, El Príncipe, escrita en 1513 y publicada en 1531, fue dedicada a los Médicis. Descripción de las cosas de Alemania, discurso sobre la primavera, década de Tito Livio, diálogo sobre la reforma del estado de Florencia, el arte de la guerra, historias florentinas y la mandrágora. Ludovico Ariosto nace en Reggio en 1474. Es el más alto representante de la épica renacentista en Italia. Pasó gran parte de su vida al servicio de los duques de Este en Ferrara. Su mayor obra lleva el nombre de Orlando el Furioso. Este poema épico comenzado hacia 1506, publicado en 40 cantos en 1516, recibió sus 46 cantos y su forma definitiva en 1532. En ella, Ariosto presenta la historia de Orlando, sobrino de Carlomagno, enamorado de la pagana Angélica, y que después pierde la razón al enterarse de que Angélica ama verdaderamente a Medoro, joven pagano a quien ella ha cuidado. Sin embargo, recobra la razón que Astolfo le trae de la luna. Cabe señalar que esta obra, que consta de más de 38.000 versos, cabe señalar que esta obra, que consta de más de 38.000 versos, no es obra independiente, sino que se presenta como una continuación de Orlando enamorado. 1459, de Boiardo. Muere en Ferrara en 1533, Ludovico Ariosto. Sus obras de Ludovico Ariosto son Orlando el Furioso, La Casaria, Los Supuestos, El Nigromante, La Leña y Los Estudiantes. El Renacimiento en Francia. François Rabelais. Ingresó en la orden de franciscanos, donde profesó como monje e hizo estudios de teología. La dureza de la regla monacal, además de no permitírselo estudiar libros en griego, le hicieron, con dispensa papal, pasar a la orden de los benedictinos. Tampoco satisfecho de su disciplina, se secularizó estudiando medicina en París y terminando los estudios en la Universidad de Montpellier. Marchó a Lyon y ejerció la medicina, publicando su primer libro, Pantagruel, en 1532, bajo el seudónimo de Alcofribas Nessier, por temor de que su libro fuera prohibido, como así fue por la Sorbona y la Iglesia Católica. Viajó con frecuencia a Roma y estuvo algún tiempo en Turín, siendo siempre bajo la protección de algún noble. Se instaló en Montpellier, donde ejerció la medicina y posteriormente fue nombrado párroco de una iglesia en Moudon.
cargo que dejó tras algún tiempo. Marchó a París, donde moriría más tarde. Sus obras son Gargantúa y Pantagruel, una de sus más famosas obras. Miguel de Montaigne nació en el año 1553. Su verdadero nombre fue Michel de Eiken, señor de Montaigne. Fue consejero del Parlamento de Burdeos, más tarde alcalde de esta ciudad. Gustaba sumirse en la lectura y reflexión de los 1000 volúmenes que componían su biblioteca particular. Se le considera creador del ensayo y con ese nombre titula su más grande obra, Ensayos, terminada de publicar en 1595. Los 7 capítulos que integran la obra conforman reflexiones apuntadas en todas direcciones: política, filosófica, literatura, pedagogía, costumbres de los pueblos, caracteres de los pueblos y opiniones del autor. Su estilo es grave, otras veces cínico y en algunos casos elocuente, pero la mayoría de las veces irónico. Su obra constituye una de las más grandes reflexiones del Renacimiento europeo, una fusión del clasicismo y del humanismo. Murió en 1592. Tenemos sus ensayos. Renacimiento portugués. Luis de Camões. Luis Vaz Camões o Luis de Camões, Lisboa 1524, Lisboa 10 de junio de 1580. Fue escritor y poeta portugués, considerado como uno de los mayores poetas en idioma portugués. También escribió algunos sonetos en castellano. Frecuentó la corte real de Lisboa, cultivó las formas petrarquistas y dominaba perfectamente la ejecución del soneto. Entre sus obras tenemos en poesía Os Lusíadas, Rima, Amore, Fogo que arde sen se ver, Verdes saos campos, Que me queréis perpetuas, Saudades, Sobo los ríos que baño, Quiero madre. En teatro tenemos El rey Seleuco, Auto de Filodemo, Anfitrioes, India Occidente. Aquellos que hablan portugués. El Renacimiento español. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega perteneció a una familia aristocrática. Ojo, tenemos Garcilaso de la Vega inca, Garcilaso de la Vega español. Estamos hablando del español, quien perteneció a una familia aristocrática y con formación literaria y cortesana. Fue precursor de las Cortes de Santiago. Cuando se formó la rebelión de los comuneros, se unió a la corte, donde vivirá un clima de erasmismo y humanismo renacentista. Conoció ahí a Juan Boscón y a don Pedro de Toledo. Participó en las campañas de guerras emprendidas por Carlos I y en 1525 se casa con Helena de Zúñiga. En 1526 conoce a la inspiradora de gran parte de su obra, Isabel Freire, pero ésta se casa con otro, por lo que Garcilaso sufre un gran golpe. Por ello escribe su primera égloga, Cántico de Salicio y Nemoroso. Acompañó al emperador a su coronación en Bolonia en 1530, poniéndose en contacto con la poesía italiana. Encarnaba el ideal del perfecto cortesano, ya que era hombre de armas y letras. Sus obras son Cancionero, petrarquista, formado por 40 sonetos y 5 canciones, ensayos epistolares, 2 elegías en forma epistolar y la epístola a Juan Boscán, 3 églogas pastoriles.
Fray Luis de León nació en Belmonte, Cuenca, en 1527. Ingresa en el orden de los agustinos de Salamanca. En Salamanca estudió y después llegó a ser profesor de la Sagrada Escritura. En 1572 fue acusado ante la Inquisición y encarcelado un tiempo por postular la primacía. Como profesor de exégesis de la Sagrada Escritura, de los textos originales de la Biblia, sin someterse a la Vulgata, como pretendía la Contrarreforma. Esta acusación implicaba también una acusación de tipo religioso, pues Fray Luis era de origen judío. También se le acusaba de traducir el Cantar de los Cantares, algo prohibido tras el Concilio de Trento. Después de un periodo de 5 años en la cárcel de la Inquisición en Valladolid, es absuelto por el tribunal. Regresa a Salamanca, donde seguirá enseñando en la universidad hasta 1591, año en el que muere. Sus obras son Oda a la vida retirada, Oda a Francisco Salinas, La perfecta casada, la exposición del libro de Job, de los nombres de Cristo, traducción y comentarios. Renacimiento en Holanda. Erasmo de Rotterdam nació en el año 1467. Erasmo de Rotterdam es uno de los más grandes pensadores renacentistas de Europa. En su mayor obra, Elogio a la locura, sintetiza el pensamiento laico imperante en aquella época, haciendo una crítica acérrima de la jerarquía eclesiástica, la dogmática religiosa y la práctica del cristianismo. Propugna un nuevo ideal religioso apartado del espíritu escolástico medieval. Murió en el año 1536. Renacimiento en Inglaterra. ¿No? Tenemos a el famoso William Shakespeare, 1564-1616. Aunque poco se conoce sobre su vida, se sabe que fue hijo de un comerciante dedicado al negocio de artículos agrícolas y parece ser que recibió una educación muy rudimentaria. Hacia 1593-1594 compuso 2 poemas de juventud, Venus y Adonis, y El rapto de Lucrecia. Es recién en 1600 en que inicia la composición de sus grandes obras teatrales, contándose 36 como obras originales, que se dividen a su vez en dramas históricos, comedias, tragedias. Enriquecido por su trabajo, retiróse en 1611 a su pueblo natal, en donde muere 23 de abril de 1616, mes y año en que fallecieron también Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega. Características de las obras de William Shakespeare. En primer término, tendríamos que señalar que a Shakespeare no le preocupó mucho la originalidad argumental. Más que un creador, es un recreador de obras ya existentes, historias italianas, viejas, crónicas inglesas y obras antiguas romanas. Convirtió el plomo en oro. Creó tipos humanos universales. Ha calado hondo en los sentimientos humanos y hace hablar con profunda verdad al amor, Romeo y Julieta, a la duda, Hamlet, a los celos, Otelo, a la ambición, Macbeth, al amor paternal, el Rey Lear, sin olvidar los sentimientos tenues y efímeros, tiernos o ridículos. Su obra es muy variada. Shakespeare está dotado de una imaginación muy fecunda y de un sentimiento dramático excepcional, capaz de llegar a las cumbres de la emoción trágica
como la soltura de la gracia y comicidad. Muchos críticos consideran a Shakespeare como un poeta barroco, en lo que se refiere a su obra lírica. La oscuridad del autor y la hermosura de su obra han movido a algunos críticos a negar la autenticidad de las obras de Shakespeare. Obra de William Shakespeare, dramas históricos: Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Enrique VII, basadas en crónicas nacionales. Tragedias: Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, basadas en historias medievales e italianas. Comedias: El mercader de Venecia, Las alegres comadres de Windsor, La tempestad, Sueño de una noche de verano, La florecilla domada, La noche de reyes, Como gustéis, Mucho ruido, pocas nueces. Poesía: Venus y Adonis, El rapto de Lucrecia. Resumen de Romeo y Julieta. Esta tragedia escrita por Shakespeare consta de 5 actos y tiene como tema central el amor juvenil entre Romeo y Julieta. La obra empieza con una introducción hecha por el coro, en el cual anuncia parte de la historia. En la ciudad de Verona, 2 familias, iguales una y otra en abolengo, impulsada por antiguos rencores, desencadenan nuevas desgracias. Quiso el destino fatal que de las entrañas de estas familias 2 apasionados jóvenes se enamoraran perdidamente y este amor desmedido los condujera a un trágico final. Romeo y Julieta. La historia se desarrolla así. El apuesto Romeo Montesco, en una fiesta dada por los Capuletos a la cual no fue invitada, conoce a la bella Julieta Capuleto, de la que se enamoró a primera vista, olvidando el amor que sentía por Rosalía, prima de Julieta. Esa noche, empujado por las alas del amor, que todo lo pudo, Romeo se introduce en la casa de los Capuleto, ayudado por las sombras de la noche, y escucha debajo de un balcón las declaraciones amorosas de su amada Julieta. Así los 2 amantes van a jurarse amor eterno bajo la luz de la luna y las estrellas, y acuerdan contraer matrimonio al siguiente día ante el padre Fray Lorenzo. Sin embargo, poco después del matrimonio, Romeo asesina a Teobaldo Capuleto en una discusión por la muerte de su amigo Mercucio. Ante este hecho, Romeo sale de Verona y se dirige hacia Mantua. Mientras tanto, los padres de Julieta intentan casarla con el conde Paris. Julieta, desesperada, acude ante el fray Lorenzo, quien le hace beber un brebaje que la mantendrá en estado de inconsciencia y de esa manera puede evitar la boda con Paris. Los padres de Julieta, al verla totalmente inconsciente, la dan por muerta, celebrando sus funerales. En Mantua, Romeo da por cierta la fingida muerte de Julieta y, no teniendo otro deseo que morir al lado de su amada, se dirige al cementerio de Verona con este fin. Allí encuentra al pretendiente de Julieta, el conde Paris, a quien asesina después de una discusión. Posteriormente, Romeo ingresa a la cripta de los Capuleto, en donde, al ver a su amada, creyéndola muerta, se suicida tomando un fuerte veneno. Al despertarse, Julieta observa que su amado ha muerto y, no teniendo más motivos para vivir, decide acompañarlo, suicidándose con la daga de Romeo. Así los 2 amantes sellaron con su muerte la historia de un amor frustrado por el odio de sus padres. Esta tragedia culmina con la reconciliación de las 2 familias, los Montescos y los Capuleto. Hamlet. La historia se desarrolla en el castillo de Elsinor, donde tiene su asiento la corte de Dinamarca.
El contexto temporal es difuso. El príncipe Hamlet sufre la pérdida de su padre, el rey Hamlet de Dinamarca. Desde la primera palabra se teje una cadena de sucesos, raciocinio basada en la casualidad, de la cual la linealidad ¿acaso es cómplice? Creando un pensamiento ascendente y descendente en la obra que va a verse en la actitud meditativa de Hamlet, aparentemente apenas pasado poco más de un mes del fallecimiento del rey Hamlet. Claudio, hermano del difunto, hereda el trono y se casa con la madre de Hamlet, la reina Gertrudis. Estos hechos hacen que la agonía y el dolor de Hamlet aumenten, ya que ve a su madre como una mujer de afectos inconstantes, infiel y sin corazón. Más adelante, el supuesto fantasma del rey Hamlet de Dinamarca se le aparece al príncipe y le revela la causa de su muerte. Había sido asesinado por su propio hermano, Claudio. El fantasma dice que Claudio había vertido veneno en su oído, lo que le había causado la muerte. El fantasma pide además a Hamlet que venga acabando con la vida del fratricida. Tras este encuentro, Hamlet duda si el fantasma es o no su padre y si lo que ha dicho es cierto. Ofelia, quien había tenido una relación afectiva y amorosa con Hamlet en tiempos anteriores al inicio de la acción dramática, es obligada por su padre Polonio y por su hermano Laertes a que termine con dicha relación por unos chismes. Vigilada por su padre y por Claudio, Ofelia rompe la relación, devolviéndole a Hamlet algunos recuerdos que él le había dado. Hamlet reacciona con furia, enloquecido, diciéndole que se vaya a un convento, numeri, palabra que también significaba prostíbulo en aquella época. Más adelante, Hamlet, aprovechando unos actores que el rey Claudio había ordenado contratar para que distrajeran a Hamlet de su melancolía, ordena para que monten una obra de teatro mostrando la manera en que el fantasma le había descrito su asesinato. La reacción del rey ante la obra termina de convencer a Hamlet de que las revelaciones del fantasma eran ciertas. En una discusión con su madre, la reina, Hamlet mata accidentalmente a Polonio, quien estaba oculto detrás de un tapiz. En un arrebato de ira, el príncipe había pensado que quien estaba oculto era el rey Claudio. Entonces aparece el espectro y habla con Hamlet, pero la reina no lo puede ver ni escuchar. El rey, atemorizado tras verse comprometido por el argumento de la obra y temiendo por su propia vida luego de conocer el asesinato de Polonio, decide enviar a Hamlet a Inglaterra, pero no sin antes pedirles en secreto a los ingleses que no duden en asesinar a Hamlet en cuanto llegase. Hamlet parte así pues a Inglaterra. Laertes, al enterarse del asesinato de su padre, jura venganza. Ofelia, con su salud mental seriamente afectada por el asesinato de su padre, muere ahogada en un río. Más tarde, el rey Claudio y Laertes, al saber del fracaso que había tenido el plan de matar a Hamlet y al enterarse también de su regreso, organizan otro plan para matarlo. Laertes pelearía contra Hamlet con una espada envenenada durante un combate. Hamlet y Laertes se hieren mutuamente de gravedad con la espada envenenada de Laertes. La reina bebe del vino envenenado que estaba destinado a Hamlet y muere. Son separados Laertes y Hamlet en medio de la confusión. Laertes se lamenta, confiesa a Hamlet que la trampa del vino fue ideada por el rey y declara al rey como el delincuente de esa tragedia. Hamlet, encolerizado, por fin logra herir al rey
y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo finalmente la venganza que el fantasma de su padre anhelaba. Hamlet, antes de morir, pide que se declare al príncipe noruego Fortinbras heredero del trono, el cual se presenta en la sala del trono en medio del espectáculo de tantas muertes. La obra finaliza con la entrada en la corte de Fortinbras, quien ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. Bueno, estudiantes, hasta aquí hemos leído la obra de William Shakespeare, un pequeño resumen de Romeo y Julieta y Hamlet. Los invito a ustedes a leer la escena 2, Jardín de Capuleto, de Romeo y Julieta. Léanlo, analicen y respondan las preguntas que están establecidas. Ya esta obra ha sido llevada a la pantalla, es una película, pero ustedes simplemente van a leer una pequeña escena, contestar las preguntas. O de lo contrario, también pueden ver la película con Leonardo DiCaprio. Resuelvan las actividades de la página 56-57 y van a escribir cuáles son los personajes de la obra de Romeo y Julieta. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Les sigo insistiendo en que se cuiden. Dios los bendiga y hasta la próxima.